Pues ya casi vamos a estar iniciando con esta conferencia del día de hoy. Una conferencia pues muy importante, ¿sí? Porque pues vamos a estar profundizando sobre pues la muerte psicológica, que sabemos que es el segundo factor para la revolución de la conciencia. Vamos incluso pues a estar repasando algunas cositas que ya pues hemos visto y hemos aprendido, ¿no? Pero siempre es bueno que pues las estemos allí recordando para que las estemos reforzando, ¿sí? Hoy pues vamos a estar hablando del ego, vamos a estar viendo cómo se estructura el ego, ¿no? Y cómo nosotros podemos llegar a desintegrar completamente pues el ego, esos defectos psicológicos. Muchas veces pues nosotros estamos en ese proceso de muerte, pedimos muerte a un defecto psicológico y este no se muere, ¿sí? Y uno empieza incluso hasta a dudar del poder de la muerte psicológica. Hoy pues vamos a estar viendo por qué se puede estar dando esa situación. Vamos a ver que un defecto psicológico pues está compuesto por muchos detalles. Entonces hay que descubrir, comprender cada uno de esos detallitos para efectivamente eliminar esos elementos, esos defectos psicológicos de pues, nuestra psicología, de nuestro interior. Por aquí también saludamos a Cristi García, saluditos para ella. También saludamos a Eblis Jesús, quien nos deja un saludo a todos. Gabriela nos dice buenas noches, muy importante tema. Oídos atentos. Jessy, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gabriela, por estar aquí con nosotros acompañándonos. También saludamos a Perfecto Vázquez, quien reporta sintonía desde Venezuela. Bueno, compañeros, bienvenidos y pues ya iniciamos con este importantísimo tema que tenemos pautado para el día de hoy. Técnica para disolver el yo, los detalles. El objetivo de esta conferencia es que aprendamos esta técnica para disolver el yo. Recuerden que cuando hablamos del yo estamos hablando de los defectos psicológicos, las formas equivocadas de ser, estamos hablando de pues el ego, los agregados psíquicos. Comúnmente pues lo conocemos como el ego, ¿no? Es el nombre pues más comercial y más contemporáneo. Y pues de esta forma también vamos nosotros a lograr lo que es la castidad científica y a equilibrar nuestros centros, ¿sí? Porque pues vamos a estar descubriendo esos detallitos que se nos manifiestan a nosotros en el transcurso del día, esos detallitos que corresponden o pertenecen a esos defectos psicológicos o que lo componen, dando esto como resultado que logremos esa castidad tan necesaria para que iniciemos y avancemos en este proceso de creación interior, ¿sí? Este tema esotéricamente se titula La muerte. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a estar hablando de muerte psicológica, vamos a estar hablando de lo que es la muerte en marcha, ¿no? Ese proceso en el cual nosotros desarrollamos lo que es ese segundo factor para la revolución de la conciencia de instante en instante, de momento a momento, para eliminar pues todos aquellos detallitos de esos defectos psicológicos que se quieran manifestar durante el día a través de cualquiera de nuestros centros o de nuestros cerebros. Pero también se le titula la muerte porque una persona cuando comienza a desintegrar sus defectos psicológicos comienza a salirse de ese círculo donde está metida toda la humanidad y pues todos aquellos comienzan a percibirlo como un muerto, porque ya la persona no reacciona, no actúa de la misma forma que lo hacía anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que anteriormente solía salir con sus amigos a consumir alcohol, a consumir drogas y pues está empleando lo que es la muerte psicológica, esta persona pues va eliminando todos esos detalles relacionados con lo que es ese defecto del alcohol, ¿sí? Cuando pues ya lo vengan a invitar, incluso hasta lo quieran presionar para que la persona vaya y tome y salga de fiesta, pues la persona ya pues comprende el valor de su energía, comprende pues ya el daño que eso le genera, muere a todos esos deseos que se puedan manifestar en ese momento, ¿no? Que lo quieran impulsar a salir, a irse de fiesta, pues ya la persona no está actuando, no está reaccionando como lo hacía antes, ¿no? Y todo aquel entonces que lo ve dice, oye, pero esta persona pues que es un muerto.
Esta persona pues ya es hasta un fanático, ¿no? Religioso de esa religión que anda por allí. ¿M? Y pues así en muchas otras situaciones. Hay muchas cosas que a nosotros nos sacan de nuestras casillas. Una persona que venga y nos ofenda, ¿sí? Que nos diga o haga algo que no nos guste. Anteriormente, ¿cómo reaccionaba uno? Pero ya, como estamos muriendo a todo aquello que se quiera manifestar de instante en instante, pues ya uno no reacciona de la misma manera. Ya uno ni siquiera pues se inmuta frente a aquellas provocaciones que puedan venir pues de esos terceros. Ya uno no se identifica. ¿Sí? Entonces ahí es donde la persona pues va viendo a uno como un muerto. ¿M? Bien, algo que pues nosotros tenemos que saber y recordar, mejor dicho, porque lo vemos desde la conferencia número 1. Nosotros pues estamos divididos en 3 partes. Tenemos este cuerpo físico, que es el vehículo de manifestación en esta tercera dimensión. Sabemos la importancia de este cuerpo físico y es que es un condensador de energía. A partir pues de aquí, de esta tercera dimensión y con este cuerpo físico, pues vamos a hacer este trabajo de revolucionarnos, vamos a hacer pues ese trabajo de darle ese sabio uso a nuestra energía creadora sexual pues para crearnos a nosotros mismos, para crear pues esos diferentes cuerpos existenciales del ser que son los que nos permiten tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Pero nosotros tenemos, digámosle así, una esencia que está dividida en 2 partes. Hay un 97% de ella que pues está atrapada por los defectos psicológicos. Esa también pues viene siendo nuestra alma, ¿sí? Y pues hay un 3% que no se deja atrapar por los defectos psicológicos y allí encontramos esas partes principales pues de nuestro ser. ¿Sí? A esta chispa pues se le llama alma, también se le llama budata, también se le llama conciencia, ¿no? Pero tenemos que saber que el 97% de esta está atrapada por los defectos psicológicos, por nuestras formas equivocadas de ser, por nuestros yoes o por nuestro ego. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de liberación de esa esencia, de cada una de esas esencias, ¿sí? Porque pues esa esencia está fraccionada entre esas millonadas de formas equivocadas de ser. Cada detallito, cada defecto tiene atrapada esencia dentro de sí, que es pues también energía. Y pues hay que hacer un trabajo con la muerte psicológica para nosotros ir liberando esa energía, ir liberando todas esas esencias. ¿Mm? Luego, cuando nosotros liberamos esas esencias, las fundimos a través de lo que es la práctica del suprasexo. Y es así como ese 3% de conciencia que pues uno tiene libre, que no puede ser atrapada por los defectos psicológicos, se va volviendo en un 5, en un 10, en un 20, en un 40, en un 60, en un 80, hasta tanto logramos liberar y despertar el 100% de nuestra conciencia. Y ahí somos 100% pues seres conscientes. Pero pues hay un trabajo que hacer. Tal cual como ustedes ven en esta imagen, ¿no? Actualmente nosotros somos 97% ego o defectos psicológicos y pues cada una de esas chispitas de luz está allí atrapada por ese defecto que viene siendo pues una especie de cascarón y ese defecto la condiciona. ¿Sí? Ustedes ven por ejemplo la ira, una persona cuando tiene ira pues es una persona muy fuerte, ¿no? Es una persona que incluso pues podría levantar hasta un carro, uno con esa ira golpea a una persona y pues hasta la podría matar, ¿sí? Hay mucha fuerza en la ira. Esto quiere decir que pues la ira está condicionando esa energía, esa fuerza, ¿sí? Que está pues allí dentro. Pero cuando nosotros hacemos el trabajo de liberación, pues ya esa esencia libre pues se convierte en conciencia y es la conciencia entonces la que puede utilizar esa fuerza, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Recordemos que pues allí en esos defectos
están atrapadas las virtudes, están atrapadas las facultades y también están atrapadas pues los poderes, ¿sí? Y pues están condicionadas por esos yoes o esos defectos psicológicos. Dentro de ese 3% que es libre, que no es atrapable por los defectos psicológicos, pues hay una parte que se le conoce como la Madre Divina. Así como cada uno de nosotros tiene su ser particular, esa parte de Dios allí dentro de nosotros, esa parte divinal, y recordemos que pues el ser tiene múltiples partes, es una unidad sí, tiene múltiples partes que ejercen diferentes funciones, pues encontramos allí esa parte que viene siendo la Madre Divina, que pues es la que representa el amor. Esta parte pues es la que se encarga también de desintegrar a los defectos psicológicos una vez nosotros los hayamos observado y los hayamos comprendido. Eso es algo también muy importante, porque muchas veces uno pide muerte de forma mecánica, ¿no? Sin observar al yo, sin evidenciar el yo, dónde se está manifestando, cómo se está pues manifestando, ¿no? Entonces ahí no hay una correcta autoobservación, tampoco pues hay una comprensión y si no se dan, no se da este proceso, antes de, pues entonces la madre no actúa, ¿no? Uno puede estar pidiendo muerte, pero como no hay autoobservación y no hay comprensión, pues no se está dando lo que es ese proceso de muerte. Aquí también, pues nosotros podemos ver eso que hemos mencionado anteriormente, cómo es nuestro ser el que hace. ¿Sí? Nosotros ponemos la voluntad. En este caso, nosotros pues somos esa parte del ser, ¿no? Que pone la voluntad, en este caso, para autoobservarnos, para comprender, ¿no? Si eso que se está manifestando es un defecto y hacemos esa petición luego de haber comprendido a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este defecto, esto que se me manifestó aquí, que se me manifestó allí. Entonces ahí pues es nuestra madre, que es nuestra misma energía, parte de nuestro ser, la que actúa desintegrando ese agregado psicológico o ese detalle que nosotros pues hayamos observado. Y pues vuelvo y les repito, así como cada uno tiene su ser, pues como parte del ser está la Madre Divina. Por tanto, cada uno tiene su Madre Divina particular. Que pues, bueno, hemos visto esta figura de la Madre Divina en muchas culturas y en diferentes tiempos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo estamos hablando de una misma fuerza que forma parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos, por ejemplo, retratos de María y vemos allí cómo está pisando la serpiente de 7 cabezas, como estamos viendo en esta imagen, que si vemos en la India la Madre Kali también y la vemos allí con una lanza que está pues eliminando demonios, la podemos ver en la cultura de China, de Japón y así sucesivamente, ¿no? Estamos allí pues viendo ese aspecto de la madre que es el que elimina a los defectos psicológicos. Bien, vamos entonces ahora a explicar la técnica de los detalles. Aquí pues ustedes pueden observar un árbol. Ustedes observan un árbol y pues van a ver la estructura del árbol. El árbol tiene pues su copa con sus hojas, tiene sus ramas, tiene su tronco, ¿sí? Pero pues el árbol también tiene unas raíces gruesas y esas raíces gruesas, contrario a lo que uno podría pensar, no son las que alimentan al árbol. No, esas raíces están allí para sostener al árbol. ¿Sí? Para pues enraizarse ahí en la tierra y que pues cuando venga una brisa el árbol no se mueva, no se vaya pues a caer, ¿no? Esa es la función de esas raíces gruesas, sustentar ese árbol. Sin embargo, pues apegadas a esas raíces gruesas hay unas raíces muy pequeñitas como incluso pues finas, así como hilos que se extienden por el resto de la tierra y esas raíces pequeñitas van absorbiendo la savia, los nutrientes que hay allí en la tierra para alimentar a ese árbol.
¿Mm? Entonces, lo mismo pasa con nuestro ego. Nuestro ego es un árbol como tal, ¿no? Tiene su tronco, tiene sus raíces, sus ramas, incluso pues tiene sus frutos, ¿no? Que son las repercusiones que nos quedan cuando nosotros dejamos actuar pues a esos defectos psicológicos, que prácticamente siempre pues es el dolor y el sufrimiento. ¿Mm? Pero pues así es nuestro árbol, ¿no? Es nuestro ego, perdón. Nuestro ego tiene unas raíces grandes que son pues las raíces que lo sustentan. Y entonces allí pues vamos a encontrar a esos defectos que vienen siendo como la cabeza de las legiones. Cuando hablamos de legiones estamos hablando de millonadas, ¿no? En este caso millonadas de detalles. Esas cabezas vienen siendo la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, ¿sí? Esas son las raíces grandes. Pero, pues apegado pues sí, apegado a esas raíces grandes, hay unas raíces pequeñas que vienen siendo unos pequeños detallitos que son los que en realidad vienen alimentando al ego, vienen alimentando pues a todo aquello inhumano en nosotros, ¿no? Esas formas equivocadas de ser. Y esos detallitos, pues a nosotros se nos pasan desapercibidos porque son cosas que forman parte de lo que es nuestra personalidad, son cosas que nosotros hacemos en el día a día y ya nos parecen muy normales, incluso pues muy comunes, son detallitos buenos, detallitos así como que muy sutiles. Incluso vamos a encontrar detallitos o yoes que se camuflan como conciencia y por eso pues uno no se da cuenta que pues esos detallitos son los que precisamente alimentan a ese ego más grande, ¿sí? Y que por eso pues no avanzamos en el proceso de la muerte psicológica. Todos los defectos pues están compuestos por eso, por detalles. ¿Sí? Es por eso, como les decía en un principio, que nosotros podemos decir, bueno, no, Madre Divina, frente a una situación, Madre mía, elimíname esta ira. Y la ira no se va. Y uno luego dice, Dios mío, pero la muerte no funciona porque yo le pido muerte y le pido muerte a esta ira y la ira no se va. Pero esa ira, digamos que, porque sabemos que la ira es una cabeza de legión, pero vamos a tomar, por ejemplo, la ira con los hijos. Esa ira con los hijos o con la pareja, pues tiene muchos detallitos que nosotros tenemos que descubrir, evidenciar con lo que es la autoobservación y comprender cada uno de esos detallitos, ¿sí? Cada uno de esos detallitos. Entonces, uno, pues, quitando cada uno de esos detallitos, pues le va quitando esa fuente de alimentación a esa ira, a ese defecto psicológico, y es así como el árbol se va secando, como el árbol se va desnutriendo, como el árbol se va muriendo de hambre, ¿sí? Entonces eso pues es algo que uno tiene que reflexionar para realmente poder avanzar en torno a lo que viene siendo la muerte psicológica. En el día son muchísimos, son miles y miles y miles los detalles que a uno se le manifiestan. Y por eso, porque por falta de autoobservación, porque nos parecen cosas muy comunes, porque incluso nos parecen cosas buenas, son cosas sutiles, a veces cosas conscientes, uno no se da cuenta que está alimentando al ego. Y si uno alimenta al ego, pues obviamente este no se va a morir. Uno dice, no, es que yo quiero trabajar la lujuria, quiero eliminar a esos yoes fornicarios, ¿no? Que me llevan constantemente a estar expulsando mi energía creadora sexual, quiero alcanzar la castidad. Pero ¿cómo o con qué detallitos alimenta uno a ese yo fornicario durante el día? Uno va por la calle, por ejemplo, recibe una impresión visible, ¿no? Ve a alguien que a uno le gusta y uno no pide muerte a lo que uno siente en ese momento y con eso alimenta a uno a ese yo fornicario, ¿sí? O uno está, por ejemplo, viendo su teléfono y pasa una foto ahí, hay una persona vestida o haciendo un gesto sugestivo, ¿m? Y uno ni siquiera se da cuenta cómo ese centro sexual se le activó y esos son detallitos. Uno estaba viendo ahí su teléfono y pasó esa foto ahí y la miró en fracciones de segundos, no se percató de todo lo que eso le movió y ahí está entonces uno alimentando ese yo fornicario.
Y no necesariamente tuvo uno que ir a fornicar con la pareja. No, ahí pues se manifestó ese detallito y así sucesivamente. Entonces, todos los defectos psicológicos están compuestos de detalles. Aquí pues nosotros veíamos el ejemplo del ego y pues esas 7 raíces enormes que tiene, que vienen siendo pues esos pecados capitales o esas cabezas de legión, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros tomamos un defecto, pues en sí un defecto pues es un árbol, ¿no? Y tiene igualmente sus raíces. Por ejemplo, veíamos el ego, veíamos esas 7 raíces que son pues las 7 cabezas de legiones. Pero tomemos la codicia, como vemos acá. La codicia es un árbol y la codicia también tiene esas raíces que lo sustentan, que son defectos grandes que sustentan ese árbol de la codicia. Y también pues va a tener sus detallitos que son lo que alimentan la codicia. Por ejemplo, dentro de esas raíces grandes de la codicia encontramos que es el yo tacaño, encontramos el yo derrochador, vamos a encontrar el yo ambicioso, vamos a encontrar el yo acaparador, vamos a encontrar el yo ladrón. Todos esos son detalles enormes de la codicia, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver, pues, las raicitas que están sujetas a lo que es el detalle del derroche, ¿sí? Una persona derrochadora. Entonces, ahí comenzamos a ver que, por ejemplo, uno es derrochador y aparece, pues, un detallito bueno que es el yo colaborador. Ese yo que dice, no, pero es que yo gasto mi dinero y es porque yo quiero ayudar a otros. Y uno sigue observando y se da cuenta que pues uno es muy ofrecido en torno a ayudar a otros y es porque uno está buscando una aceptación por parte de los demás. ¿Sí? También pues vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de ese gran detalle derrochador, encontramos el yo trabajador. Ese yo trabajador tiene la excusa de que él trabaja porque quiere conseguir dinero para ayudar a los demás e incluso pues hasta para hacer la obra, ¿sí? Entonces ahí vemos pues esos detallitos buenos que al fin y al cabo pues están alimentando un yo. Y si uno los sigue estudiando, pues se va a dar cuenta que pues allí no hay ningún desinterés, que allí realmente pues no se está manifestando, digámosle, como que una verdadera virtud, sino que más bien pues uno está alimentando pues lo que viene siendo ese yo de la codicia. Y al fin y al cabo pues entonces está alimentando también lo que viene siendo pues el ego y así sucesivamente. Vemos esa gran raíz que es el yo ladrón, ¿sí? Entonces que pues esto a las personas como que le choca mucho, ¿no? Uno va por la calle y ve esa monedita, entonces ahí uno se baja y toma la monedita. Eso es un detallito que alimenta ese yo ladrón. Y hay cientos de justificaciones. Personas que van a decir, no, eso me lo puso Dios ahí porque yo necesitaba esa moneda. Otros van a decir, no, pero es que si yo no lo tomo, otra persona lo va a tomar. Otro va a decir, no, pero es que eso no es nada, una monedita de, pues, eso no hace a uno un ladrón, eso no tiene pues tanto valor, ¿sí? Pero eso es un detallito que alimenta pues a ese yo ladrón. Uno alimenta a ese yo ladrón hasta con el pensamiento. Porque uno va por la calle y uno ve algo que no es de uno y ya uno lo quisiera para sí. ¿Sí? Y uno incluso hasta se imagina que lo toma, pero no lo toma porque quizás lo ven y entonces pues ahí tiene un problema. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así se van manifestando esos detallitos que uno pues ni siquiera percibe que son detalles del yo o de esos defectos psicológicos. Por eso tenemos que estar nosotros constantemente en autoobservación y enjuiciándonos a nosotros mismos, a todo aquello que se quiera manifestar de instante en instante, para que podamos comprender si es un ego, si es un detalle de un ego, de un defecto psicológico lo que se quiere manifestar o si es parte de la conciencia. Y ya sabemos que, pues cuando tenemos esa comprensión de que es un ego, pues Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Y así sucesivamente.
con todo lo demás. Nosotros, por ejemplo, tenemos ese defecto de la envidia, ¿no? Que es otra de las cabezas de legión. Si vamos a estudiar esa envidia por separado, pues es un árbol. Y también, pues tiene ahí esas grandes raíces, ¿no? Que lo alimentan. ¿Mm? Vamos a ver, por ejemplo, una raíz de la envidia viene siendo la admiración. Sí. Y uno, por ejemplo, ahí en esos detallitos de la admiración, pues uno quisiera ser como fulano de tal, por ejemplo. Quisiera tener lo que tiene entonces fulanito de tal. Y trabaja uno para conseguir lo que tiene pues esa persona. Incluso ahí viene pues el detallito del halago. Ay, pero qué bonita tú. Ay, pero qué bonito lo que tú tienes. Y detrás de todo eso pues es la envidia, son detallitos de la envidia. Y ahí es donde está el truco, que todo eso puede parecer bueno. Puede parecer como que sí, efectivamente hay que reconocer lo bueno que tiene el otro. Que conscientemente sí, hay que pues reconocer, ¿no? Lo bueno de los demás. Pero pues hay que observar realmente qué es lo que nos está motivando, incluso pues ese halago, ese deseo de hacer. A veces uno pues quiere hacer tal o cual cosa y no hay una motivación desinteresada ahí detrás, sino es porque otra persona lo está haciendo o porque yo quiero obtener lo que la otra persona tiene. Y durante el día pues así, todo lo que a nosotros se nos manifieste, recordemos que somos 97% de efectos psicológicos. ¿M? Todo lo que a uno se le manifieste, pues hay que observarlo para enjuiciarlo, para que pues lleguemos a la sabiduría o a la comprensión de que si es un ego o no. Todos los pensamientos que uno tiene al día 70, 80, 90.000 pensamientos. Y cada uno de ellos son detallitos de algún yo, de algún defecto psicológico que se le está manifestando a uno allí. ¿Sí? Entonces, a ver, uno, no sé, está fregando los trastes y viene y uno se acuerda de algo que una persona le dijo que no le gustó. Y entonces uno como que se enoja y se molesta y arma toda una discusión en la cabeza, una charla psicológica que está alimentando uno allí con esos detallitos. Está alimentando la ira, también está alimentando pues el orgullo. Porque esa persona me habló mal, no me puede hablar así. Y comienzo a sentir ira otra vez. Que estoy viendo la televisión y pasan por ahí pues una novela y pasan una escena, por ejemplo, lujuriosa y me identifico y a través de eso que estoy pues alimentando yo, estoy alimentando pues lo que viene siendo la lujuria y así sucesivamente con todos esos detalles pues estamos nosotros alimentando ese gran árbol que es nuestro ego. Y en parte, pues, si uno reflexiona, se da cuenta que por eso no avanzamos en torno a la muerte de los defectos psicológicos. Cualquier defecto psicológico puede ser eliminado. Cualquiera, cualquiera, por más grande que sea, porque a veces uno ve un defecto que pues como que lo domina uno y uno dice, no, yo no puedo con este defecto, yo no puedo, yo no tengo la fuerza, es más grande que yo. ¿Sí? Pero esos defectos enormes, grandes, ¿no? Que uno los ve y piensa que no puede con ellos, están compuestos de detalles, de millonadas de detalles. Y si nosotros vamos por esos detallitos, pues allí le vamos quitando fuerza y energía a ese defecto psicológico. Incluso en el astral uno puede ver como un defecto al principio pues está enorme, más grande que uno, pero ya luego va disminuyendo hasta tanto llega un punto donde está de nuestro tamaño, ¿no? Y ya luego pues lo ve uno cada vez más pequeño. ¿Sí? Entonces el trabajo que hay que hacer es ¿no? Aplicar pues ese proceso de durante el día estar muriendo en marcha para estar eliminando esos detalles que se quieran manifestar y claro, ya sabemos que esto se complementa con lo que es pues la meditación reflexiva, porque ciertamente uno como tiene esa autoobservación muy atrofiada, pues a uno se le pasan muchas cosas. Uno no puede ver con claridad los detalles, los defectos que se manifiestan durante el día, uno se identifica, pero ya luego con la meditación reflexiva uno trae a esa meditación
cualquier circunstancia, escena, ¿no? Que se haya presentado, y entonces ahí uno, sin identificarse, pues puede descubrir esos detallitos que se manifestaron. Entonces ahí se complementan lo que es la muerte en marcha y lo que es la meditación reflexiva, ¿sí? Bien, recordemos que este trabajo de muerte psicológica comienza con la autoobservación. Recordemos que la autoobservación es dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior y lo que allí se procesa, ¿no? Entonces allí se procesan nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Siempre tenemos nosotros que estar en vigilia, en esa autoobservación de los tres cerebros que tenemos, que es el cerebro motor instintivo sexual, el cerebro intelectual y el cerebro emocional. Y esto comprende también lo que son nuestros 5 centros inferiores, ¿no? Todo defecto psicológico se manifiesta a través del centro sexual, generándonos esas sensaciones, esa activación de lo que es el centro sexual. Se manifiestan a través del instinto, generándonos pues atracción o rechazo, y esos deseos, ¿no? Hacia ciertas cosas. Se manifiestan a través de lo que es la emoción, haciéndonos sentir emociones negativas, que si la ira, que si la preocupación, que si la ansiedad, que si la tristeza, que si la excitación, porque recordemos que también pues está la felicidad del yo. Se manifiestan pues a través de nuestra mente, de nuestro centro intelectual inferior, toda clase de pensamientos, futurizaciones, fantasías, proyecciones mentales, ¿sí? Y también a través de nuestras obras, aquellas cosas que ya nosotros pasamos a hacer y pasamos a decir o a omitir para complacer a esos defectos psicológicos. Para descubrir eso hay que estar autoobservándose, autoobservándose, ¿sí? Entonces allí nos llega un pensamiento. Si yo me estoy autoobservando, puedo observar eso que me llegó a la mente. No identificarme y meterme en ese pensamiento y esa fantasía e irme con ese pensamiento, creyendo que soy yo la que estoy pensando, sino que me divido ahí entre observador y observado. Observo qué pensamiento fue el que me llegó, qué recuerdo, esa futurización, esa planeación, esa fantasía. Entonces ahí viene ese juicio crítico. ¿Esto que yo estoy pensando es de mi conciencia o es un ego? Cuando uno hace esto con esa intención real, ¿no? De comprender, pues allí el Padre nos da la comprensión de si es la conciencia o es un ego lo que se está manifestando. Esto no es algo que viene de la mente, ¿no? Es algo que viene de nuestro Padre, que recordemos que tiene su asiento en esa glándula pineal, en ese centro intelectual superior, ¿no? Donde está la fuente de la sabiduría. Entonces, cuando uno comprende que es un ego, Madre Divina, elimíname este yo. Ese pues es el proceso, ¿sí? De esa manera, como les decía, vamos a ir desnutriendo y vamos a ir secando pues lo que es el árbol del ego. Vamos a avanzar en torno a lo que es la muerte psicológica con cualquier defecto, por más fuerte, por más grande que éste sea. Y de esa manera vamos nosotros entonces a lograr lo que es la castidad científica. Vamos a equilibrar nuestros centros. Aquí pues en esta parte es donde nosotros como que más fallamos, ¿sí? Eh, Más adelante pues vamos a estar viendo que incluso todos esos detallitos que se manifiestan pues vienen siendo pruebas y se le conoce así, así como tal, ¿no? Las pruebas de los detalles. Esas circunstancias que para nosotros eran muy normales, muy comunes, ahora vienen siendo pruebas porque este es un camino probatorio, ¿sí? Y si nosotros pues a través de este proceso, implementando lo que es la muerte en marcha, aplicando lo que son los 4 rectos, pues vamos eliminando todos esos detallitos, vamos pasando esas pruebas, efectivamente pues vamos a equilibrar los centros y pues va a llegar ese momento donde pues se da lo que es la prendida del fuego. Y cuando se da esa prendida del fuego, pues iniciamos nosotros el proceso de creación. Esto pues siempre lo mencionamos y es porque es muy importante. Nosotros podemos estar por años en este conocimiento, años, y ni siquiera hemos prendido el fuego, ni siquiera hemos iniciado el proceso de creación y podemos pensar que sí, pero esto ¿por qué ocurre? Porque no ponemos esa seriedad a lo que es la muerte psicológica, a lo que es esa muerte en marcha de instante en instante, a lo que es equilibrar nuestros centros,
a lo que es aplicar el recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar. ¿Mm? Hay que saber que pues la base de este trabajo es la castidad y la castidad es el sabio uso de la energía. Por tanto, la base de este trabajo es la energía. Todo lo que vamos a crear lo vamos a crear con energía. Pero si no tenemos energía porque se le estamos dando a los defectos psicológicos y la estamos expulsando fuera de nuestro cuerpo a través de la eyaculación y del orgasmo, pues podemos tener este conocimiento, podemos volvernos instructores y creemos que somos los mega avanzados y realmente no estamos haciendo nada, estamos perdiendo nuestro tiempo miserablemente, miserablemente, ¿no? Entonces hay que ponerle seriedad a este trabajo, seriedad a este trabajo, ¿sí? Recordemos que, y veíamos esto en la conferencia número 4, ¿no? Hablábamos también allí de los centros, en qué estado se encuentran, cómo equilibrar los centros y pues explicábamos los 4 rectos, el cuaternario, que tiene como centro la autoobservación. Allí yo voy a estar autoobservándome, ¿sí? Para descubrir, para evidenciar los pensamientos, los sentimientos y esos deseos de hablar o de hacer que se manifiesten. ¿Sí? Que se manifiestan allí, que se procesan allí en mi mundo interior. Y a través de este proceso de muerte, pues yo voy a estar dejando pasar o dejando actuar aquello que es de la conciencia, más aquello que no es de la conciencia, pues no lo dejo actuar, no lo dejo pasar, porque es un ego que viene a consumirme una energía que yo voy a necesitar para equilibrar mis centros y para crear. ¿Sí? Entonces viene un pensamiento que, por ejemplo, me quiera sacar del instante. Yo estoy haciendo algo, sea en la cocina, sea en el trabajo, puede ser hasta viendo esta conferencia. Y viene un recuerdo de algo que hice ayer, ¿no? O viene una fantasía o una futurización de algo que me gustaría estar haciendo mejor, ¿sí? O viene y se presenta lo que es la imaginación mecánica y me saca pues a volar por allí en esas proyecciones de mi mente. Si yo estoy en autoobservación, yo puedo evidenciar eso, puedo descubrir eso. Entonces ahí viene el enjuiciamiento. Esto que yo estoy pensando, ¿es de mi conciencia o es un ego que se está manifestando? ¿Sí? Ahí incluso, pues nos ayuda el filtro de lo verdadero, lo justo y lo útil. Esto que yo estoy pensando es verdadero, es justo, perdón, es útil. Cualquiera de esas 3 que falte, pues es un ego, ¿no? Entonces, Madre Divina, elimíname este yo. Y el hecho de que pues nos quiera sacar del instante, bueno, pues es un ego, porque la conciencia se manifiesta en el momento presente. Que también pues eso nos ayuda a identificar incluso yoes que se quieran pasar como conciencia. Porque uno puede estar haciendo algo, puede estar en el trabajo y pues viene un pensamiento de, ay, ahorita tengo que ver una conferencia. O, ay, ayer yo vi en la conferencia tal o cual cosa y uno se pone a pensar en eso mientras el cuerpo pues está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y uno podría pensar que eso es algo muy consciente porque yo estoy pensando en la conferencia, pero no, eso nos está sacando del instante, del momento presente, nos está generando distracción. Recuerden que pues la distracción viene por parte de los yoes y que la concentración pues es la conciencia centrada en acción y todos los centros pues tienen que estar trabajando al unísono. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo y vuelvo y me enfoco en aquello que estoy haciendo. Igual con los sentimientos. Hay que estar autoobservándose de momento a momento para pues estar descubriendo los agrados y los desagrados que se presentan durante el día. O sea, son muchos los agrados y los desagrados que se presentan durante el día. Es más, ustedes se autoobservan en la emoción ahora y pues hay algún agrado o algún desagrado. Algún agrado por lo que yo esté diciendo o también algún desagrado por lo que yo esté diciendo. ¿Sí? Y ahí pues se está gastando energía emocional. Pero todo, absolutamente todo. Uno está comiendo, si le gusta la comida hay un agrado. Si no le gusta la comida, pues hay un desagrado. ¿Sí? Y al fin y al cabo, pues la comida tiene una utilidad, que es alimentarnos. Pero nosotros buscamos un placer a través de la comida, por ejemplo. Y así sucesivamente, uno se come un dulcito y ahí se fascina uno con ese agrado, ¿no? Y ahí está gastando uno energía emocional. O que viene alguien y le dice a uno algo que no le gustó o escucha a uno alguna noticia pues no favorecedora, algo no salió como uno esperaba. Entonces ahí comienza uno a sentir tristeza, comienza a sentir amargura, comienza a sufrir. ¿Mm?
Y así, o por la otra parte del agrado, ¿no? Viene alguien y le cuenta a uno un chisme y ahí pues la felicidad del yo, o ve pasar uno por ahí a la persona que tanto le gusta, ¿no? Y ahí siente pues esas emociones de ese yo enamorado. ¿Mm? Entonces hay que observarse, autoobservarse para descubrir, ¿no? Eso que se quiera manifestar a través de los centros y enjuiciarlo. Esto que yo estoy sintiendo, ¿viene de mi conciencia o es un ego? Entonces, cuando nos llega la comprensión, Madre Divina, elimíname este yo. Lo mismo con pues las obras y también las palabras. Esto que yo quiero hacer es justo, es verdadero, es útil y se da cuenta entonces uno que pues no lo es. Por ejemplo, con el trabajo, ¿no? Allí, por ejemplo, ese yo trabajador que nos impulsa a que pues gastemos allí horas y horas en ese trabajo porque vamos a conseguir más dinerito. Pero no piensa uno, no reflexiona uno de lo que está dando a cambio, que es su valiosa energía, obviamente. Pero allí detrás pues estamos alimentando la codicia. Y puede parecer muy bueno, ¿no? El ser muy trabajador es algo que se motiva mucho y se elogia mucho hoy en día en esta sociedad, que es el trabajador, la persona trabajadora. Y pues está al fin y al cabo alimentando uno la codicia, ¿no? Y dando su valiosa energía por unos pesos por unos cuantos pesos de más. El hablar, nosotros todo el día, pues estamos hablando cosas vanas, cosas insustanciales, cosas que no nos benefician. ¿Sí? Digamos que pues en ese acto de hablar gastamos nosotros muchísima energía, hablamos de nuestros problemas, allí estamos con nuestras canciones que se las repetimos a los demás, que si un chisme, que si un chiste, que si una calumnia, que si una crítica, ¿m? Y ahí estamos nosotros pues gastando nuestra valiosa energía. Entonces igual utilizamos ese filtro, esto que yo voy a decir es verdadero, es justo, es útil. Cualquiera de esas tres que falte, no, es un ego, es un yo. Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este defecto. Si nosotros hacemos eso, pues en muy poco tiempo equilibramos los centros. Cada uno pues de los centros va a trabajar con su propia energía. Como no se está derrochando esa energía, no se está agotando la energía de esos centros, pues no van estos centros a saquear el centro sexual. Y es ahí donde nosotros vamos a iniciar nuestro proceso de creación, que cada vez pues vamos a tener que irlo afinando más, ¿sí? Porque a medida que uno pues va avanzando y va creando los diferentes cuerpos, pues esa energía tiene que ser más pura, tiene que ser más limpia y es en base a eso. Pero lo bueno es que a medida que uno vaya utilizando ese sentido de la autoobservación, pues este se va agudizando, se va desarrollando más, ¿no? Entonces, en principio uno ve 5 detalles, luego ve 10, luego 20, luego 100, luego 500 detalles al día, luego 1000, 2000, 3000 detalles al día. Y de cada uno de esos detallitos, pues está siendo liberado energía, conciencia, esencias, ¿no? Que son las que nos van a servir de materia prima para hacer pues este proceso de creación, de generar cuerpo físico, cuerpo vital y crear los demás cuerpos, el astral, el mental y el causal. ¿Mm? También recordemos que cuando nosotros pues liberamos estas esencias que están atrapadas por esos defectos psicológicos, pues estamos liberando luz y fuego, sabiduría y amor. ¿No? De allí pues obviamente va a surgir esa fuerza que pues obviamente nos va a motivar a avanzar en nuestro trabajo interior. ¿Mm? Bien, entonces compañeros, con esto pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Ojalá pues nos hayamos motivado pues a esforzarnos más, a subir la nota, a dar esa octava superior en torno a lo que es pues ese proceso de autoobservación durante el día, de estar implementando lo que es pues la muerte en marcha, ¿no? Incluso tenemos prácticas que nos ayudan en ese proceso, en el proceso de desarrollar pues la autoobservación y de mejorar, ¿no? En torno a lo que es la muerte en marcha, como por ejemplo la práctica que enseñábamos en la conferencia número 21 de concentración y relajación, que es la práctica de velar y de orar.
Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema, pues los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 28, titulada El Cristo Universal e Individual. Muy bonita esa conferencia, es una de mis favoritas, porque allí pues hablamos pues en parte, hablamos de la vida del Maestro Jesús, ¿no? Del significado de la gran obra que él vino a hacer, que fue la de mostrarnos a través de ese drama cósmico lo que todo iniciado debe de vivir internamente para lograr lo que es la cristificación tal cual como él lo logró, ¿no? Entonces ahí pues uno va comprendiendo muchísimos simbolismos que pues los hemos visto a través del tiempo, incluso en esas películas, ¿no? Que dan en Semana Santa, pero ya pues viéndolo desde el punto de vista del trabajo esotérico, ¿no? Y de cómo nosotros tenemos que internamente pues seguir ese camino y pasar por todas esas circunstancias tal cual pues como lo hizo el Maestro Jesús. Bueno, vamos a ver por acá las preguntitas que ustedes puedan tener con respecto a este tema del día de hoy. Por aquí saludamos a Juan CN desde Colombia. Ángel Villorina nos dice, cuando uno tiene un agregado que sabotee y duro de matar, ¿cómo se hace? A ver, ¿te refieres a un agregado que sabotea y duro de matar? Quizás sea eso. Si no es así, por favor, pues me rectificas ahí en un comentario debajo. Bueno, supongo que pues eso se preguntó antes de que entrábamos a explicar la técnica, ¿no? Veíamos que todos los defectos, por más grandes que sean, por más duros y difíciles que nos parezcan a nosotros, pues están compuestos de detalles. Entonces hay que ir por esos detalles. Detalles que se nos van a manifestar durante el día, pero también pues hay que tomarlo con la meditación reflexiva, porque hay muchas cosas que a uno en marcha pues se le escapan, uno se identifica, ¿no? Pues ese problema o ese atrofiamiento que uno tiene en torno a lo que es la autoobservación, ¿sí? Entonces todos los defectos, por más duros que sean, ese defecto duro, enorme, grande, pues vamos a sacarle una disciplina diaria, que la masturbación o que la pornografía o que el orgullo puede ser o la pereza, ¿no? O la soberbia, cualquier defecto. Vamos a sacarle pues diariamente una disciplina y también pues a observar los detallitos que a uno se le manifiestan durante el día con respecto a ese defecto, que son los que, como aprendimos el día de hoy, pues lo alimentan, ¿no? Alimentan a ese gran árbol. Entonces eso, la muerte, emplear la muerte y ponerle seriedad. Seriedad. Hay veces que uno comienza a trabajar un defecto y pues lo deja allí a mitad y el defecto pues entonces coge maña, ¿no? Lo deja uno a mitad, comienza a volverlo a alimentar y bueno, hasta despierto en el mal, ¿no? Se vuelve ese defecto psicológico y pues viene con esa fuerza avasalladora y nos somete. Entonces, pues ponerle seriedad, ¿no? Al trabajo. Y con la muerte, pues claro que lo podemos lograr. Hay defectos que son muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, veíamos en el tema de las drogas y el alcohol, ¿no? Que hay defectos que incluso pues hay que hacer, digámosle así, un negocio para que lo amarren, porque es que uno lo ha alimentado tanto, ya uno tiene pues un vicio, ya el defecto tiene demasiado fuego y bueno, controla a uno. Y pues si es así, uno hace el negocio con la ley divina para que le amarren ese defecto y pues ahí se lo van soltando a uno de a poquitos, ¿no? De a poquitos para que uno vaya viendo esos detallitos, lo vaya trabajando y así pues vaya avanzando en torno a su eliminación. Yayo nos dice, tomando en cuenta que esta es la raza más degenerada, ¿algún humano podría despertar 100% de su conciencia? Bueno, pues en eso estamos. En eso estamos. Solamente pues tenemos que ponerle seriedad al trabajo. Es duro, claro que sí, es un camino difícil. Ahí tenemos la conferencia 37 que veremos próximamente, que nos habla acerca del difícil camino y el trabajo crístico, pero sí se puede hacer, sí se puede lograr. ¿Qué nos evita a nosotros eso? ¿Qué nos evitaría a nosotros eso? Que no le pongamos seriedad a la muerte psicológica.
nos dejemos ahí doblegar por nuestros defectos psicológicos, o en vez de alimentar la conciencia, pues estemos allí alimentando a nuestros defectos psicológicos por la deficiencia en lo que viene siendo la muerte, ¿no? De esos defectos. Pero pues muchos seres han esperado hasta este momento, que es el más crítico, para pues intentar la autorrealización, ¿sí? Y bueno, si le ponemos seriedad, pues sí, sí, sí podemos hacerlo. Eustaquio nos dice, mire qué admiración. Uno hace el intento de eliminar ego sin energía a tal grado que por ahí es donde nos tuerce, tomando en cuenta 97%. Bueno, y además nos prueba la logia blanca, más complicado. Aquí hay que hacerse el burro para poder cumplir lo que a mí me conviene. Bueno, pues no entiendo bien el comentario, la verdad, pero pues, bueno. Ahí tocaría reflexionar, ¿no? A ver, pues, si hay algunos, me suena que hay algunos tintes y matices así como que de soberbia, ¿no? Viéndolo desde aquí, desde afuera, ¿no? Ya tocaría pues a uno reflexionar. Y bueno, ¿dónde está la energía? La energía está atrapada en el defecto psicológico, ¿sí? Fíjense algo pues interesante. Uno comienza a morir, a hacer sus esfuerzos por morir en marcha, también pues meditación reflexiva y pues allí se ve ejercitando lo que es la autoobservación y también pues esas chispas, esas esencias que van siendo liberadas con ese proceso de muerte, pues obviamente nos van dando fuerza y nos permiten irnos revolucionando. Significa esto que cada vez vamos a ver pues más detallitos con respecto a ese defecto, ¿no? Entonces ahí se va dando lo que viene siendo pues la revolución. Y con respecto pues a las pruebas, bueno, pues de qué manera podemos demostrar nosotros que estamos realmente avanzando si no nos prueban, ¿sí? Esto no es de, ay, ya yo eliminé la ira, ay, ya yo eliminé la lujuria. No, esto es que cuando se presente la prueba de ira, que venga la pareja y nos saque la piedra, como dicen acá, o que pase la muchacha por ahí con la faldita o el hombre que se ve muy elegante, pues uno demuestre, ¿no? El avance que uno ha tenido. Si es verdad que uno está eliminando yo esos defectos psicológicos. Entonces sí, las pruebas pues son necesarias en este camino. Nos templan porque también nos muestran pues las cosas que nos faltan por trabajar, ¿sí? Y pues también ahí va viendo uno en que uno pues, está avanzando, si realmente está avanzando o no está avanzando, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Por aquí nos dice los jóvenes dioses. Hola, buenas noches, Jessie. Por motivos externos no puedo estar aquí con ustedes y casualmente lo que no me permite estar con ustedes ahora miren qué casualidad, es justo lo que me pasa a mí, si no mi alrededor, pero estaré escuchándolos. Estoy caminando en la calle y los escucho, pero no con claridad por los autos y ruidos. Ah, bueno. Eh, recuerda que pues las conferencias quedan grabadas aquí en la página. También enviamos las conferencias en audio y bueno, ahí ya pues podrías descargarlas y escucharlas cuando tengas el tiempo y el espacio. Por aquí nos saluda Orlando Barrios, un saludo para él. María Eugenia nos dice muy interesante, saludo desde la Patagonia Argentina. Bueno, saludos para ti, Eugenia. Gracias por estar acá. Talía Laureano nos dice muchísimas gracias, instructor. Interesante conferencia. Bueno, gracias Talía por acompañarnos como siempre. Perfecto nos dice. Del hombre para el hombre, el sentimiento de lucha se hizo mayor. La involución con el ego se convirtió en una maraña de espirales invertida que conforme la conciencia de la humanidad en un mundo caleidoscópico de fantasías tan complejas como para hacer la conciencia retrocediese la forma simple de la gracia. Fueron olvidadas en el melodrama astral. No entendí nada perfecto. La verdad, no entendí. No llega hasta ahí mi sabiduría. Gabriela nos dice, por eso cada uno tiene diferentes personalidades según al defecto que se manifieste, ¿cierto? Las familias comparten los mismos defectos, defectos familiares. Bueno, Gabriela, mira,
En la conferencia número 15 nosotros explicamos más con respecto a esto, ¿verdad? Allí hablamos del ego, la personalidad y la esencia. ¿Mm? Vemos allí cómo se va desarrollando la personalidad. Lo primero es que nosotros venimos con un diseño electropsíquico para que se desarrolle determinada personalidad, para que ciertos egos se desarrollen de determinada manera y así podamos cumplir con nuestro destino, con el karma o el dharma, ¿no? Y esto en base a la existencia pasada. Un ejemplo que me gusta mucho. Em, a ver, la tiranía, ¿no? En una existencia pasada, pues uno tiranizó a muchísimas personas. Entonces ahora desencarnamos, nos hacen los juicios, nos toca una próxima existencia y pues se determina o nos hacen un diseño electropsíquico para que uno desarrolle la otra parte de esa tiranía o el otro polo que viene siendo la sumisión, el yo sumiso. Porque como yo tiranicé y hice mucho daño, pues ahora me toca sufrir y que me tiranicen. ¿Sí? Entonces allí también se va a elegir quiénes van a ser pues mis papás, dónde yo voy a nacer, bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera. Cuando el niño nace, pues entonces allí a través de la imitación y de acuerdo a ese diseño electropsíquico, pues él va a comenzar a desarrollar su personalidad. ¿Sí? Entonces, a ver, mi diseño electropsíquico pues es para que desarrolle la parte sumisa. Entonces, digamos que yo tengo a mi papá y mi mamá. Mi papá pues es el tirano y mi mamá pues tiene la otra parte que es la parte sumisa. ¿Qué yo voy a asumir? O sea, ¿qué es lo que yo voy a adoptar? De acuerdo a ese diseño electropsíquico, la parte sumisa. ¿Sí? Y así aprende uno de los padres, de los hermanos, de las personas que les rodean a uno en la escuela o en el barrio y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces sí, me voy a parecer en ese caso a mi mamá. Mi mamá obviamente está en su proceso, tiene sus propios defectos psicológicos, pero yo por imitación, por karma, por ese diseño electropsíquico que me hicieron, pues voy a imitar, voy a desarrollar esa forma de ser sumisa. Entonces allí mi yo tirano se va a manifestar de esa forma, en la forma de la sumisión. Entonces no es que sean defectos familiares, cada quien pues ahí con sus defectos. Pero pues en el seno familiar obviamente va creando uno esa personalidad, pero de acuerdo al diseño electropsíquico que se determinó por el karma o el dharma que tengo, de acuerdo a pues lo que yo hice en una existencia pasada, ¿sí? Mm, y miren qué interesante, ¿no? Los defectos psicológicos, pues un mismo defecto adquiere diferentes formas de ser y es el mismo defecto. Por ejemplo, la ira, ¿no? Hay tantas formas en las cuales la ira se manifiesta y todo eso pues viene determinado por el diseño electropsíquico y todo lo que se determina en esos juicios. Por ejemplo, un niño tiene que desarrollar la ira, ¿no? Y lo mandan con unos padres o con un papá que la ira se le manifiesta golpeando, gritando o ofendiendo. Y eso es lo que el niño aprende. Así se le va a manifestar su ira. Eso lo aprendió por la imitación. Pero otro niño en otra casa, pues va a desarrollar la ira, pero va a aprender del papá, a quien la ira se le manifiesta de una forma en torno al sarcasmo, la ironía o la pasivo-agresividad. Entonces ahí tenemos ira y ira en ambos niños. Pero a uno se le va a desarrollar en esa pasivo-agresividad, en ese sarcasmo, en esa ironía, y al otro se le desarrolla ya como esa ira explosiva, esa ira agresiva que ofende, que pega y así sucesivamente. Por aquí nos dice, me expreso sobre el ego, léelo bien y entenderás. Ok, bueno. Los jóvenes dioses nos dice, en este momento de mi vida actual estoy adquiriendo algo bueno, pero pagando cosas que le tocan el timbre de nuestra persona íntima. Bueno, compañeros, no dejemos de lado lo que es el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Recuerden que uno, por ejemplo, está muriendo, ¿sí? Y hay, o sea, la gran mayoría de karmas uno los puede negociar, uno los puede pagar, ¿no? Con el trabajo que uno hace de sacrificio por la humanidad. Pero uno, pues como no se sacrifica, ¿no? No le da como esa trascendencia, importancia a ese factor, pues entonces allí está pagando esas situaciones con dolor, ¿no? Entonces eso es algo también, pues, para
reflexionar. Bien, vamos a ver por aquí si tenemos pues alguna otra preguntita con respecto a este tema. Ver por acá. Bueno, por aquí nos dice Carlos Zambrano, muy importante su conferencia, gracias desde la provincia del Oro, Ecuador. Bueno, gracias a ti por habernos acompañado, Carlos. Lino Gustavo nos dice, ¿cómo hago para derrotar a la lujuria? Bueno, pues aplicando lo que hemos estado hablando acá el día de hoy, ¿sí? La muerte, a través de la muerte psicológica. Tenemos lo que es la muerte en marcha, que era lo que estábamos aplicando, ¿no? Estar muriendo de instante en instante. Perdón, lo que estábamos explicando hoy, muriendo de instante en instante. Y esa lujuria durante el día, uff, cuántos detalles no se le manifiestan a uno. Cuántos detalles, detalles grandes y también detalles pequeñitos, ¿no? Que si la lascivia, que si el morbo, que si uno no puede ver, pues, una persona, una mujer o un hombre que pase por ahí con una falda que de una vez, pues, siente todas esas sensaciones en el cuerpo y se le activa a uno lo que es el centro sexual, que si uno solamente quiere estar pensando en sexo, que si la pornografía, que si la masturbación y así sucesivamente, ¿no? En el día, pues obviamente se manifiestan muchos detalles, pero también con meditación reflexiva, que ya pues hemos explicado cómo hacerla en la conferencia número 22, pues allí, ¿no? Allí explicamos cómo llevar un defecto a meditación reflexiva, que es muy sencillo. Uno toma una escena donde se haya manifestado ese defecto, esa lujuria en este caso, y uno entonces comienza ahí a observar los detallitos que se manifestaron, los deseos que tuvimos en esa escena, las emociones, los pensamientos, las acciones también, ¿no? Y uno comienza pues a pedirle muerte a todo eso. Bueno, Lino, aquí debajo tú vas a encontrar en este video, vas a encontrar pues un enlace, ¿no? Vas a encontrar un comentario fijado y en ese comentario pues vas a encontrar los enlaces a el grupo de WhatsApp y de Telegram. En la descripción de este video también los vas a encontrar. Entonces, pues puedes acceder directamente a los grupos. ¿No? Y bueno, también te podemos llegar a hacer, te podemos hacer llegar pues cualquier material con respecto pues a prácticas y conferencias específicamente que hablan acerca de lo que es la muerte psicológica y cómo pues emplearla. Bien, vamos a ver por acá si tenemos más preguntitas. Bueno, por aquí nos dice, a ver, Victoria nos dice, una consulta. Bueno, Francis Argueta nos saluda desde El Salvador, primero. Victoria nos dice buenas noches, muy buena la conferencia. Gracias, Victoria, por estar acá. Y también nos dice una consulta. ¿Los defectos empiezan en el centro intelectual o empiezan en el centro sexual? Bueno, pues los defectos, ellos se manifiestan a través de todos los centros, pero no hay un orden en específico, ¿sí? Porque yo puedo estar aquí tranquila y me llega un pensamiento y ese pensamiento pues hace que se me active la emoción y que se me active el sexo, ¿no? Si por ejemplo yo estoy aquí y me llevo un pensamiento lascivioso, ¿no? O una escena pornográfica en mi mente, eso que me llegó pues va a hacer que se me active esa emoción, por ejemplo, sentir un agrado y que se me active también lo que es el centro sexual y que luego se me active lo que es el deseo, por ejemplo, de masturbarme. Entonces, pues como que no hay, digámosle así, como que un orden, ¿sí? Aunque, pues también cuando se trata de un defecto, ¿no? Que uno se le quiere manifestar, pues lo primero que vamos viendo, pues es como el deseo, ¿no?
A uno le surge el deseo de comer, el deseo de copular, el deseo de criticar, el deseo de hablar, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de adentro hacia afuera, ¿no? Porque de afuera hacia adentro uno recibe impresiones por diferentes formas, ¿no? Y se activa un centro, se activa el otro y así sucesivamente. Pero de adentro hacia afuera, lo primero que se manifiesta es un deseo. Y luego de ese deseo, pues entonces sube a la mente donde uno comienza allí a justificar, ¿no? Justificar ese acto que el yo quiere hacer. Y si uno no le pone freno, pues entonces luego pasa a lo que viene siendo la acción. Pero el caso es que estemos observando todos los centros, porque es que un defecto es un yo, es una persona, y como persona siente, como persona piensa, como persona desea hacer o desea decir o desea omitir, y también nos genera muchas sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hablando de la misma lujuria, dígase que yo voy por la calle y veo un chico que me gusta. Ahí yo recibí esa impresión de la vista, porque fue algo que vi y me gustó. No me puse a morir, no transformé esas impresiones. Entonces ahí pues se me comienza a manifestar como ese gusto y ese agrado hacia esa persona. ¿Sí? Y ese deseo de acercarme a esa persona y se comienza a manifestar lo que es esa atracción y se comienza también pues a activar lo que es el centro sexual, a sentir esa excitación en el centro sexual, ¿sí? Y comienzo yo a idealizar, a pensar en esa persona, a imaginarme con esa persona en situaciones románticas, a planificar cómo me le voy a acercar. Lo importante es que estemos allí observando los centros para lo que se manifieste, pues estarle pidiendo muerte. ¿Mm? Eso pues viene siendo lo principal. Por aquí Arturo nos deja pues un saludito. Saluditos para Arturo. A ver qué más nos dice. Em, Oiga, ¿qué pasa si voy por mi día diciendo, Madre Divina, mátame este yo de mí? Lo intenté con mi familia y cree que sea recomendable. A ver, ¿cómo así que lo intentaste con tu familia? El Madre Divina, elimíname este yo, mátame este yo, como lo querramos decir, pues uno lo dice internamente, no es algo que uno tenga como que decirlo pues de forma externa, ¿no? Y pues lo principal, o sea, el proceso es que nosotros estemos en autoobservación para que descubramos ese defecto que se quiera manifestar por donde sea que se quiera manifestar, cualquiera de los centros, que lo enjuiciemos, ¿sí? Para comprender si es parte de un yo de la conciencia y pues ahí hacemos la petición de muerte. Madre Divina, elimíname este yo. Y obviamente pues lo que vamos a eliminar son nuestros defectos, aquello que esté en nuestra psicología. Recordemos que no podemos, en caso de que, pues por ahí fuera la pregunta, no podemos matar defectos de los demás. Que, ay, que mi papá es tirano, o que mi mamá es, no sé, es peliona, o que mi pareja, pues es muy celosa. No, ellos pues ya si quieren pueden hacer su trabajo, a uno pues lo que le toca es entregarles el conocimiento, pero cada quien tiene que trabajar sobre su propia psicología, ¿no? Ahí yo tengo que observar mis yoes tiranos, observar mis yoes celosos, observar mis yoes lujuriosos, mis yoes peliones y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, por aquí nos saluda Arturo desde México y nos dice, ¿le puedo platicar algo un poco personal? Bueno, puedes escribirme a mí o a cualquiera de los instructores. Como les decía, aquí en la descripción del video puedes encontrar el enlace a los grupos de WhatsApp y de Telegram, ¿no? Entonces ya pues desde allí puedes escribirnos a cualquiera de los instructores y pues allí con mucho gusto pues aclaramos las técnicas, ¿no? Que tenemos para pues el despertar de la conciencia y sacar pues lo que viene siendo la sabiduría, ¿no? Y ahí ofrecemos pues cualquier orientación en torno a la implementación de lo que viene siendo pues esas herramientas. Bueno, vamos a ver por acá. Por aquí nos dice Lino Gustavo, tal vez puedas pasar tu número de celular.
Em, bueno, Lino, se me hace más fácil como ya te decía, ¿no? Aquí en la descripción del video tú encuentras los enlaces al grupo de WhatsApp. Ingresas al grupo de WhatsApp em, y bueno, ahí vas a encontrar a los instructores o administradores, ¿no? Entonces ahí directamente te puedes comunicar o también nos puedes escribir a través del Messenger de esta página, ¿sí? Así se me hace un poquito más fácil. A ver, por aquí nos dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos dice Eplis, una pregunta, ¿el diseño electropsíquico viene en los genes 47 y 48? Mm, a ver. Bueno, los genes 47 y 48 pues vienen siendo como de tipo etérico, es algo que no se puede como que percibir o no lo puede percibir la ciencia, ¿no? Con la indumentaria que tiene. Pero el diseño electropsíquico pues viene siendo como una predisposición que le hacen a uno, ¿no? Y pues me imagino que también pues tiene que estar relacionado con los genes, porque dependiendo de los genes que uno tenga como activos y así sucesivamente, pues se dan muchas cosas, ya sea pues a nivel físico y también pues a nivel psicológico. Entonces pues alguna relación ha de haber allí, ¿no? Y por eso pues también nos mandan en la familia que nos mandan. Sí, por eso incluso uno ve que pues está ese karma familiar donde se pasa una enfermedad que tienen los padres a los hijos y eso se pasa pues a través de los genes y eso forma parte del diseño electropsíquico, ¿no? Entonces pues sí, hay una relación en torno a eso. A ver, por aquí nos dice Eplis, no en los genes sino en los cromosomas 47 y 48. Bueno, ya decía algo con respecto a eso. Am, Ricardo nos dice, hola, buenas noches. Quizá mi pregunta es fuera del contexto. ¿Nos podrías explicar qué es la gallama? No sé, no sé qué es la gallama, la verdad. No, no he escuchado ese término, no sé si quizás pues no está bien escrito o que no he escuchado ese término, la verdad. Por aquí Marcelo nos dice que bueno que pude estar hoy con ustedes, también un tema como todos importantes. Bueno, gracias por estar por acá. Ángel Villorina nos dice, ¿cómo se sabe si elimino un defecto y no está escondido? Ah, muy buena pregunta. Mire, a ver, para nosotros eliminar un defecto completamente, recordemos que los defectos tienen dos polaridades. Entonces, pues hay que eliminar pues una polaridad como la otra. Por ejemplo, hablamos del defecto del alcohol. Y pues ese yo del alcohol tiene su parte abstemia, ¿no? Entonces está la parte activa, que es el que bebe, el que toma, el que se emborracha, ¿no? El que se va, se da sus malos viajes ahí con su bebida, pero entonces está la parte abstemia, que es la parte que siente desagrado, ¿no? Usualmente cuando uno llega aquí, pues uno pendula, ¿no? Entre esos dos extremos. Uno viene, trabaja su yo del alcohol, lo deja y el péndulo se mueve hacia el otro lado y luego está uno abstemio y uno critica a todo el que bebe y uno no quiere que nadie beba y uno hastía a los demás con la bebida y entonces le toca a uno trabajar esa parte, ¿sí? Si uno está trabajando y aplicando la muerte, ¿qué va a pasar? Que pues va a llegar uno a la síntesis de esas dos polaridades y llega al equilibrio, ¿sí? Entonces ahí pues se eliminó ese defecto. Ya uno no siente ese deseo de tomar, ya uno comprende el daño que le genera a uno la bebida, pero tampoco uno rechaza, critica, siente asco por las personas que lo toman, porque hay una comprensión, ¿sí? Pero también nos pasa a nosotros que no implementamos la muerte psicológica y lo que hacemos es que reprimimos los yoes. Entonces igual, uno puede reprimir el yo sin trabajarlo con muerte psicológica y se va uno hacia la otra polaridad y cree uno que uno ya tiene la virtud y que uno no tiene el defecto psicológico. Y no, está ahí porque no se trabajó con muerte y se está alimentando en esa parte pasiva. Y va a llegar un momento que por ley del péndulo vuelve y se mueve a la parte activa.
¿sí? Entonces, eso de experimentar el resultado de la muerte se le conoce como el sabor trabajo. Uno lo va sintiendo, uno va sintiendo la libertad, porque ya esas cosas que anteriormente te inmutaban, te hacían reaccionar, te tenían esclavizado, ya no están. Y no es que tú estás reprimiéndote, por ejemplo, la ira. Uno trabaja la ira con la pareja, ¿sí? Si uno se está reprimiendo y no está trabajando con muerte, pues uno va a sentir esa molestia, ese fuego, ese impulso de decir, va a sentir ese resentimiento, aunque no lo deje salir hacia la otra persona. Pero si uno realmente está muriendo, uno va a sentir esa libertad. Uno no se va a inmutar, uno no va a reaccionar, no porque lo esté reprimiendo, es porque ya eso no está ahí. Uno va a seguir sintiendo el mismo amor hacia la otra persona, aunque le diga a uno lo que le diga. Uno no lo va a ofender porque ya pues uno no reacciona, no se controla a sí mismo. Y uno ha comprendido que no hay necesidad de por qué reaccionar, ¿no? Y así. Entonces, cuando uno está muriendo, se experimenta la verdadera libertad. Ahí sale la verdadera virtud. Y bueno, pues uno tiene ese estado de paz interior, porque es la conciencia la que se está manifestando. Y nada tiene que ver eso con la represión. Pero también recuerden que uno va muriendo de forma gradual, ¿sí? No creamos que es que vamos a eliminar un yo de un día para otro y que ya el otro día ya yo no voy a sentir ira. No, uno va viendo los detallitos y pues eso va obviamente disminuyendo, ¿no? Hasta que uno llega pues a ese punto del equilibrio. Bueno, por aquí nos dice, los jóvenes dioses, si no hay sufrimiento veo ni habrá victoria. El sufrimiento pues hay que trabajarlo, ¿sí? No nos podemos permitir sufrir. El dolor, sí, claro, no lo va a experimentar, pero el sufrimiento es regodearse en ese dolor. Y recordemos que, o vamos a estar aprendiendo próximamente cómo el sufrimiento nos hace caer en entropía, nos hace descender, nos hace perder fuerza, ¿sí? Y nos hace degenerarnos. Entonces, eso del sufrimiento, pues también hay que trabajarlo. Y los que sufren son los yoes, ¿no? Cuando uno está pues en un proceso de muerte, los yoes le quieren poner a uno una presión para que uno se devuelva, para que uno los continúe alimentando. Y si uno se deja llevar por ese sufrimiento, pues termina alimentando el yo, porque uno no va a querer sufrir. Entonces hay que enfrentarse al dolor y eliminar pues el sufrimiento y pues llegar a la finalidad con esos defectos psicológicos. Por aquí nos dice Cristi, ¿cómo trabajamos el tema del yo cuando lo reprimimos? Pues con muerte, Cristi, con muerte. Si uno está implementando la muerte psicológica, pues no está reprimiendo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es reprimir? ¿Qué es reprimir? Reprimir, yo ahora, por ejemplo, estoy en el conocimiento, ¿no? Y yo adquiero un concepto, o fuera del conocimiento, tengo muchos conceptos de cómo yo debo de ser y de actuar. Entonces yo puedo tener el concepto de que a la pareja hay que tratarla bien y no hay que hablarle mal, ¿sí? Entonces viene mi pareja y hace algo que no me gusta, me dice algo que no me gusta, me ofende, hace algo pues incorrecto. Entonces yo, como tengo ese concepto, yo me callo, pero yo siento todo ese revoltillo ahí dentro de mí, pero yo me callo y no digo nada. Eso obviamente se convierte pues en un resentimiento ahí que se va pues acumulando, obviamente. En algún momento eso va a explotar y de mala manera, pero yo me quedo ahí callado, ¿no? ¿Qué es lo correcto a yo hacer para que no haya represión? Comenzar a morir a todo lo que se está manifestando. Comenzar a morir al desagrado, a los deseos de gritar, a todos esos pensamientos que me llegan, ¿no? De dígale esto, haga esto, golpéelo incluso, oféndalo de esta manera, todo eso. Hasta ese mismo yo que quiere ignorar, porque a veces uno quiere, la ira se manifiesta, por ejemplo, aplicando lo que es la ley del hielo. Entonces, si yo estoy haciendo eso, no estoy reprimiendo. Yo estoy observando todo lo que se está manifestando en mí y le estoy pidiendo muerte. Estoy eliminando, ¿sí? Luego, pues, puede haber, ¿no? Dependiendo, pues, cómo se dio la situación y también el trabajo de muerte en marcha que estuvimos haciendo, pueden venir, pues, detalles
de esos defectos que se me pasaron ahí, ¿no? A seguirme torturando. No, es que tú debiste decirle tal o cual cosa, es que no debiste quedarte callado, es que lo va a seguir haciendo, es que tiene que respetarte, es que esto, es que lo otro. Entonces ahí uno viene y hace una meditación reflexiva de esa situación para terminar de ver, de observar esos detallitos que se manifestaron, que en ese momento se me pasaron y pedirles muerte y que no se queden por ahí echando raíces de desarmonía y de resentimiento en contra de la pareja. ¿Sí? Si hacemos esto, no vamos a estar reprimiendo. Pero muchas veces uno se queda callado porque no puedo decir, porque no quiero pelear. Y ahí entonces está uno reprimiendo. Y cuando uno reprime, pues ese yo se va alimentando y se va allí fortaleciendo, ¿no? Y eso es como una olla de presión que en un momento va a explotar. En un momento esa ira va a explotar y entonces ahí nos vamos con toda en contra de la pareja porque hemos estado reprimiendo. Si no queremos que haya represión, pues hay que estar aplicando la muerte psicológica a todo lo que se siente, a todo lo que se piensa, a todas las sensaciones, emociones y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver, creo que ya pues hemos finalizado por acá. A ver, a ver. Bueno, creo que ya pues hemos finalizado con este tema del día de hoy. Vuelvo y les reitero mis agradecimientos a todos ustedes por habernos acompañado. Que pasen feliz resto de la noche. Y bueno, ahí nos seguimos viendo en las diferentes actividades que nos quedan del curso para esta semana. Nos vemos en la próxima.